Un saludo muy especial para nuestros amigos de Amor por la Palabra. Una vez más, juntos para compartir el maravilloso mensaje de Dios y para hablar de un tema muy importante que se presenta en este tiempo. Nos has venido enseñando toda esta semana unos temas maravillosos que tienen mucho que ver con todo lo que está pasando en este tiempo y qué nos dice la palabra. Y la gente muy inquieta, muy contenta con ellos, ¿no? Claro que sí, hola, bendiciones para todos. Sí, un tema muy interesante e importante también, diría yo, por el panorama en el cual estamos viviendo ahora, ¿no? Antes leíamos acerca de rumores de guerras y bueno, se rumoraba, se decía, pero ahorita hay una guerra ya, ¿no? Ya Una no son guerra, rumores, ¿no? Ya no son estamos eso, viviendo ya no son guerras. rumores, ya hay una guerra y todas estas cosas traen ansiedad, traen preocupación a la vida de muchas personas, incluso a la vida de muchas personas creyentes, personas que están en la fe. Esto no deja de crear como cierta incertidumbre, ¿no? De pensar que, bueno, qué es lo que va a pasar, qué es lo que viene, más aún cuando nosotros, pues, no estamos atentos a lo que nos dice la palabra de Dios. Ahí es donde se hace necesario volvernos disciplinados en el estudio de ella. Sí, claro que sí. A ver, y es que lo que pasa con todo este tiempo y de lo que dices que ya no son rumores de guerra, porque yo tengo que confesar que no esperé jamás vivir una pandemia, vivir una guerra, como que son cosas que se las dejamos a las películas o a las historias de los abuelos y de muchos años, pero no esperábamos vivirlas y uno dice, Dios mío, estamos viviendo tiempos muy importantes. Sí. Y creo que hay una iglesia en la Biblia, y vamos a hablar de ella, una iglesia, la iglesia de Tesalónica, que estaba pasando por una tribulación, por pruebas, por dificultades, y se filtra una mala información, y es precisamente por eso que hemos querido sacar este tema, porque lo que pasa en este tiempo con todos los acontecimientos que vemos es que se empiezan a filtrar informaciones, y cuando nosotros mismos no estamos bien cimentados en la palabra de Dios, entonces vamos a poder ser confundidos. Claro que sí, si nuestro corazón se llena de ansiedad, de miedo, de temor, y es lo que estaba pasando con la iglesia o los creyentes en Tesalónica, ¿no? El apóstol Pablo les había escrito ya una primera carta donde les había hablado acerca del arrebatamiento, ¿no? De que el Señor iba a venir primero, antes antes del día de Jehová, antes del día de Dios. Él ya les había enseñado acerca de la enseñanza, pero cuando se filtra una enseñanza incorrecta, una enseñanza falsa, lo que sucede es que eso desequilibra, la fe, la estabilidad de los creyentes, y eso era lo que estaba sucediendo ahí en Primera de Tesalonicenses 2. Segunda, sí, perdón, de Tesalonicenses 2, desde el versículo 1, si quieres lo leemos. Sí. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Yo creo que ahí está muy claro lo que él está diciendo, pero sabes que a mí me llama la atención una cosa y quiero compartirla con todos. La iglesia tesalónica era una iglesia joven, una iglesia que no tenía mucho tiempo de estar constituida como iglesia. Podemos decir que los hermanos, los creyentes de allí eran unos nuevos, recién convertidos, así es. Pero me gusta algo, y es que desde tan recién convertidos ya tenían una base bíblica sobre el día del Señor, sobre lo que es la venida del Señor, cosa que no pasa mucho de pronto en las iglesias. Es decir, como que los temas que tienen que ver con el Apocalipsis poco se tratan. Hemos hablado mucho al respecto sobre los temas que se dan que no tienen que ver con esto, pero esta iglesia desde un comienzo estaba siendo formada en lo que es el día del Señor, porque es importante que nosotros tengamos ese conocimiento. No hay que dejarlo solo para que nos lo enseñen en la escuela bíblica, o si podemos pagar una teología. O para ciertas reuniones donde solamente van aquellos líderes de más alto rango de la congregación, sino que toda la congregación tiene que tener esta información. Sí, a veces se pasa por alto esos temas, ¿no? No los vemos como temas que sean como oportunos para estar hablando de ellos, pero el apóstol Pablo sí lo vio aquí con esta iglesia y lo enseñó. De hecho, yo lo dije antes en los videos que he compartido la semana pasada, que esta es una carta más pastoral de lo que es una teología o una escatología. Esa nunca fue la
intención del apóstol Pablo al hablar acerca de esto. Y cuando el Señor Jesucristo se sentó en el Monte de los Olivos en Mateo 24, es un texto también muy apropiado para estos tiempos, tampoco les hablaba desde un tema escatológico, sino más bien un tema pastoral, o sea que es un tema que se puede compartir con la iglesia. Claro que sí. Que no solamente se puede, que se debe compartir con la iglesia y que los creyentes deben de estar enterados de todo esto. Ahora, yo decía algo que es muy real y la razón por la cual a veces mucha gente se confunde con estos temas es porque como no se enseña dentro de la iglesia, entonces ellos van a buscar información afuera. Ahora, en este tiempo que estamos viendo, hay mucha información, demasiada información. Tú puedes con tu móvil entrar a un video y estar viendo una enseñanza de cualquier persona, de todas partes, ¿no? Y no tenemos solamente una plataforma, tenemos muchas plataformas a través de las cuales viene información. Sí. Y entonces vamos a escuchar a veces cosas que no están acordes, que no están bien relacionadas con lo que está en la escritura, y eso es lo que produce ansiedad, temor, miedo y todas estas cosas. Y me gusta tanto que a la iglesia no se le escapa nada, porque así como en este tiempo salen tantos a decir profecías, el Dios me dijo y no sé qué, la iglesia tesalónica nos da un ejemplo de lo que puede pasar también como en tiempos como este, porque ellos, Pablo les está diciendo, mire, si lo hemos dicho nosotros, si les llega una carta porque estaban diciendo que Pablo tal vez había hecho una carta, o ni sea por espíritu, o sea, con las benditas revelaciones que se supone que nos cuentan y que de pronto creemos tanto que alguien tiene, traen confusión. Claro que sí, ellos lo que estaban sugiriendo era que Pablo había tenido tal vez una nueva revelación, que le había llegado que ya no era la información inicial. Exacto, que no era la información que ya le había dado, que había llegado por el Espíritu, y entonces ellos estaban predicando, la estaban dando esta palabra, estas personas, y estaban diciendo que de hecho Pablo había escrito unas cartas, ¿no? Una carta ya enseñando que estaban en el día del Señor. Ahora, esta fue una enseñanza que entró a la iglesia y logró perturbar el corazón de los creyentes en ese momento. Claro, porque ellos conocían, y nos lo acabaste de leer allí, que Pablo les dice, porque no vendrá. Sí, dice, o sea, ellos dicen, ¿cómo así? Es que estamos pasando por una persecución, y alguien dijo, claro, es que ya estamos. Es que ya estamos. Ya estamos, no dijeron porque, así, ya estamos. Las circunstancias alrededor de ellos les señalaba pues que lo que les estaban enseñando, que no era verdad, que era una falsa enseñanza, eso estaba sugiriendo que era verdad esa carta, porque ellos estaban siendo atribulados, estaban siendo perseguidos. Parecía que les coincidía su situación con lo que era la venida del Señor por la nueva enseñanza que tenían, pero definitivamente no era así, porque volvamos en la parte, en este texto que nos leías aquí, dice, porque no vendrá sin que antes se haya manifestado. Exacto, sí. Que antes se haya manifestado. Comienza aquí, nadie os engañe en ninguna manera. Exacto. ¿No? Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Exacto. Vale la pena aclarar una cosa, y es que, bueno, ellos estaban pensando que estaban en el día del Señor, entonces, para que puedan entender quienes nos escuchan, cuando hablamos del día del Señor, ¿estamos hablando de qué? Hay algunos textos bíblicos que del Antiguo Testamento, porque es que el día del Señor es un día muy mencionado en el Antiguo Testamento, casi que todos los profetas del Antiguo Testamento tuvieron algo que decir acerca del día del Señor. Tenemos unos textos bíblicos, entonces para que quienes nos están siguiendo con esta enseñanza les pueda quedar claro qué era lo que ellos estaban pensando, qué era lo que los tesalonicenses tenían en mente cuando se les dijo están en el día del Señor. Vamos a leerlos. En Isaías 13:9 dice, por ejemplo, he aquí el día de Jehová viene cruel, con ira y enojo feroz para desolar la tierra. Wow. Jeremías 46:10 dice, porque este es el día de Jehová, Dios de los ejércitos, un día de venganza, para que él pueda vengar sus adversarios. Joel 1:15 dice, porque el día de Jehová está cercano, vendrá como destrucción del Todopoderoso. Joel 2:11 dice, porque el día de Jehová es grande y muy terrible. Joel 2:31 dice, el sol se volverá en tinieblas, la luna en sangre, antes de la venida del gran y terrible día de Jehová. Y Amós 5:20 dice, ¿no es el día de Jehová oscuridad? Malaquías 4:5 dice, la venida del gran y aterrador día de Jehová. Sofonías 1:14, el ruido del día de Jehová es amargo. Wow. Es un día que mira que estamos hablando que la Biblia nos habla que será un día duro. Y aquí yo quiero como
darle una palabra a nuestros oyentes, porque estamos equivocados cuando pensamos que de qué nos ha salvado el Señor. O sea, cuando nos decimos salvos, nosotros no estamos siendo salvos de las tribulaciones, de los ataques del enemigo, de las circunstancias, porque ahí es donde nosotros decimos, pero si yo soy salvo, pero si yo soy creyente, ¿por qué me pasa? ¿Por qué el enemigo me hace esto? ¿Por qué estoy atribulado? ¿Por qué estoy en una prueba? ¿Por qué sufro? Porque tenemos que tener claro que de lo que hemos sido salvos es de la ira del Señor, y de eso tenemos que estar increíblemente agradecidos, que no vamos a pasar por ese día, porque yo les aseguro, tenemos que estar convencidos de que ese día no queremos verlo, por todo lo que la palabra describe. Exacto. Por todo lo que la palabra describe, no queremos estar en ese día. Bíblicos, claro. Es un día de terror, de espanto, de oscuridad, de dolor, de sufrimiento, de mucho dolor y mucha tribulación sobre la tierra, lo que está describiendo. Y lo que tú dices es muy cierto. Y sería oportuno señalar que ya el apóstol Pablo les había escrito en Primera de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira. Para eso no estamos puestos, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y de verdad que Dios no nos libra a nosotros de los avatares de la vida, ¿no? De aquello que tenemos que perder en algún momento un ser querido, que en algún momento pasar una crisis familiar, una crisis económica. Todas esas son cosas que tenemos que enfrentar. Claro, y es que no se nos olvide que el Señor dijo, vamos a tener aflicción. Ahora, que el Señor no nos salvó de todo eso, lo que nos ha prometido es estar con nosotros, y siempre lo vamos a decir, eso marcará la diferencia. Ahora, hablando de la iglesia de Tesalónica, la iglesia empezó, no, pero estamos tribulados, claro, eso es que ya vino el día del Señor, y Pablo viene y les dice, no estamos en el día del Señor, y tenemos que tener cuenta, si a ti vienen y te dicen, es que ya estamos en el día del Señor, ya es la ira de Dios, voy a decir, no, la luna no se ha vuelto en sangre, el sol no se ha oscurecido, todavía no se ha manifestado la apostasía, todavía no ha aparecido el hombre de pecado, entonces tengo claro que todavía no estamos en el día del Señor. Eso es algo que queremos dejar claro, que Pablo les habla a ellos allí, el día del Señor. Sabes que es muy interesante lo que dices, porque el apóstol Pablo hubiese podido haber escogido cualquiera de esos eventos narrados en el Antiguo Testamento, que ya leímos, de todos sus textos, y haberles hablado de eso aquí, ¿no? Pero él no les menciona eso. Él va directamente a decirle, hay dos cosas, ya se los dije. Él señala dos cosas por las cuales él les dice no estar en el día del Señor, y concretamente esas dos cosas son la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, que vamos a hablar un poco acerca de eso ahorita mismo, ¿no? Es decir, sí. Entonces él, hablando de que les dice, bueno, esto no es el día del Señor, y aclarando qué es el día del Señor y cómo es, para que nuestros oyentes lo sepan, entonces él les dice también para que no se manifieste la apostasía. Y para los que no sepan, hasta que no se manifieste la apostasía, y para los que no sepan qué es apostasía, apostatar es negar la fe. Entonces Pablo no está hablando de una apostasía generalizada, porque por años, o podríamos decir siglos, y siempre se ha negado la fe. ¿Sí? Siempre ha habido apostasía. Siempre ha habido apostasía. De hecho, en Apocalipsis la Biblia nos habla de una iglesia que es la Odisea, a la que también recibe una carta, que estaba llena de creyentes que ya estaban negando la fe, que siguieron allí congregados, pero que les dice, ustedes siguen siendo solamente unos religiosos, o sea, estaban negando la fe, y estaba lleno de creyentes apóstatas. Entonces, eso es la apostasía. Cuando Pablo dice no se ha manifestado la apostasía, estamos hablando de un acontecimiento ya consumado, o sea, de algo que es definitivo, ¿sí? De algo ya contundente, ¿sí? Ya es, o sea, apostasía es una cosa, y se mencionan muchos pasajes bíblicos en Timoteo, ¿no? Sí. En Primera de Timoteo 4 dice, porque en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, eso es apostasía, pero de lo que el apóstol Pablo está hablando aquí es de la apostasía. De un ya es la apostasía consumada, la apostasía definitiva, ¿no? Que será la que está asociada con la revelación del hombre de pecado, o del hijo de perdición, o el anticristo, ¿no? Ese es como el orden de los sucesos, ¿no? Exactamente, sí, correcto. Viene la apostasía, y entonces se manifestará o revelará
al hijo de perdición, al anticristo como tal, y sé que todos tenemos como una referencia porque en Juan 17:12 se nos habla de Judas como el hijo de perdición, ¿sí? Como que podríamos catalogarlo como el peor traidor o el anticristo manifestado. Vale la pena aclarar allí. una cosa, me parece interesante e importante también aclarar una cosa para que quede claro. Un apóstata no es alguien que de pronto un día se fue de una iglesia a otra iglesia por alguna circunstancia, sino es alguien que niega la fe. Que niega la fe. Tajantemente niega la fe, niega a Dios, niega el sacrificio de Jesucristo, niega todo, ¿no? Porque es que a veces pueden venir personas a catalogar que alguien, porque se cambió de congregación, es un apóstata. No, sencillamente eso son cosas de gustos, tal vez podríamos decirlo, O más que otra cosa. Circunstancias que se presentan en la iglesia. Y por ejemplo, de Judas, uno puede decir, es que de verdad que lo que Judas hizo, podríamos catalogarlo como lo peor, ¿no? O sea, caminar 3 años con el Señor, haber podido poder participar con él de cosas mínimas, pero también de cosas extraordinarias, maravillosas, increíbles, poderosas, y fue capaz de traicionarlo, ¿sí? Y sin embargo, con eso y todo, Judas lo que hace es arrojar unas monedas al templo. Sin embargo, este hombre de perdición, este hijo de pecado, este anticristo del que estamos hablando, tendrá el descaro de entrar al templo y no solamente entrar, sino entrar hasta el lugar más santo y proclamarse como Dios. Entonces, esto es tan claro para nosotros entender si esto no ha ocurrido, porque esto no va a ocurrir en una ciudad, en un pueblo, en una iglesia. Todo ojo, yo creo que lo verá. Eso vamos a estar atentos de eso, ¿no? Yo creo que Judas es un buen ejemplo de lo que es un apóstata, ¿no? Porque Judas pudo vivir muchas cosas con el Señor Jesucristo. Él caminó con él, viajó con él, lo escuchó hablar, lo escuchó enseñar, estuvo cerca de su amor, pero finalmente terminó vendiéndolo por unas pocas monedas. O sea, es la peor forma de apostatar. Yo creo que aquí podríamos decir que este anticristo es 100 veces Judas y que tanto el uno como el otro pues está Judas en su momento y el anticristo son llenos de Satanás, están al control de Satanás. De hecho, encontramos en las escrituras, creo que es en Juan, no sé si es en Juan 17, donde Satanás después del bocado de pan, Judas después del bocado del pan, Satanás entra en él. Y cuando leemos acerca del hombre de pecado, del anticristo, este que va a aparecer, es un ser que viene por obra de Satanás, ¿sí? O sea, él viene empoderado por el diablo, o sea, está lleno de Satanás, está poseído por el diablo. Yo creo que esa es la manera de expresarlo. De que sí. Y sabes que yo en este capítulo de Segunda Tesalonicenses, para que lo compartamos con todos los amigos de Amor por la Palabra y con quienes nos escucha, yo creo que estamos buscando saber, o yo creo que deberíamos de tener como algo en que enganchar nuestros pensamientos que nos ayude a superar ese temor del día del Señor, de la venida del Señor. Y saben, en este capítulo de Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, hemos encontrado como algunas cosas interesantes que vamos a estar compartiendo esta semana. ¿Te parece? Esta semana vamos a estar hablando sobre eso. Sí, me parece genial. Creo que nos daría como para hacer una serie. Tal vez, yo creo que tal vez toda la semana vamos a estar superando el temor acerca de la venida del Señor, porque a ver, Pablo les dice, no sean engañados, no sean olvidadizos, no sean ignorantes, no sean dudosos, no sean débiles, y hemos estado con mi esposo estudiando mucho este tema y vamos a desglosar todo lo que es el engaño, la duda, la ignorancia que se presenta, la duda que se presenta y la debilidad, y vamos a estar hablando un poco también sobre este hombre de pecado, así que vamos a conocerlo un poquito más de cerca a la luz del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y todo lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de las. Yo creo que va a ser un muy buen tema para compartir con nuestros amigos. Sí que sí, bueno, así que les damos gracias a todos por acompañarnos en este video. Un saludo muy especial para todos nuestros amigos que siempre se conectan, como siempre, gracias por compartir los mensajes y por dejarnos sus mensajes de cariño todo el tiempo. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Adiós.